Entonces vamos a iniciar la clase de consulta número 18, en donde vamos a hablar acerca de la microbiota cutánea, vamos a hablar del lavado de manos y también de las vías de transmisión de enfermedades. Ya chicas, nuevamente lo mismo, si alguien tiene duda, consulta, comentario, activa su micrófono y hace la consulta. Ya, ahora para dejarle más claro la pregunta de la compañera acerca de la flora transitoria y la flora residente, voy a compartir la pantalla y voy a compartir el PowerPoint, ¿ya? Se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Se ve lo que estoy compartiendo, chicas? Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar de este término que consultó la compañera. Yo sé que probablemente quizás no todas alcanzaron a revisar la clase, pero quienes la revisaron, qué bueno que vengan con dudas, ¿ya? Eso es bueno. Y quienes no la revisaron, no importa, vamos a aprender ahora estos tres conceptos que tenemos que aprender, que son claves, sobre todo si en un futuro volvemos a las clases en gabinete, ¿ya? Porque hay contacto de persona a persona. Entonces, en el fondo, ¿qué sería la microbiota cutánea? Es el conjunto de microorganismos, ¿verdad?, que habitan en la piel, ¿ok? La mayoría que compone esta microbiota cutánea son bacterias, ¿ya? Parásitos y en algunos casos algunos hongos. Y va a depender que yo toque superficies contaminadas, qué microorganismos voy a tener, sobre todo en la zona de las manos, ¿ya? El lavado de manos es muy importante porque nosotros sabemos que todas las otras áreas del cuerpo no tienen contacto con superficies, tanto. ¿Por qué? Porque tienen contacto más con la ropa, y si nosotros utilizamos una ropa limpia, eventualmente no habría tanta contaminación o tantos microorganismos que podrían ser en un futuro patológicos, ¿ya? Eventualmente nosotros tendríamos que pensar que si usamos un uniforme cerrado, eventualmente bajo ese uniforme de cosmetóloga debería solamente haber flora residente, y la flora residente ya sabemos que nos genera enfermedades. Ahora, las enfermedades se contagian cuando generalmente yo toco una superficie contaminada y después con esa misma mano, por ejemplo, me toco la cara, me rasco los ojos o me toco la nariz, y ahí eventualmente yo contamino otras áreas del rostro, y así en el fondo es la forma más fácil de contagiarse, y sobre todo el virus, el COVID-19, ¿ya? Espérenme un segundito, chiquillas, que llegaron más compañeras. Ya. Entonces, la microbiota cutánea entonces sería el conjunto de microorganismos que habitan en la piel. Nosotros tenemos microorganismos que viven en nuestra piel siempre, que colonizan nuestra piel, que se llaman flora residente, que, como les decía, no generan patologías, sino que conviven con nosotros y nos ayudan incluso a mantener nuestra piel sana. Pero, por otro lado, cuando nosotros tocamos superficies sucias, o tocamos el celular, vamos al baño, no nos lavamos las manos, nosotros empezamos a tener en nuestras manos sobre todo, y en nuestro cuerpo, dependiendo qué zona del cuerpo me estoy tocando, eventualmente una flora que puede ser patológica, que se llama flora transitoria, ¿ya? Entonces, dependiendo de la zona, la microbiota varía, ¿ya? Yo les decía, respondiendo un poco a la pregunta de la compañera, que nuestra flora residente en todo nuestro cuerpo no es igual, porque, por ejemplo, en la zona de las axilas, nosotros sabemos que la mayoría de nosotros tenemos un olor particular más o menos maloliente en esa zona, y por eso en el fondo se crea este producto cosmético que es el desodorante o el antitranspirante, y este olor en el fondo no se debe por la secreción sebácea o sudoral de esa zona, por la secreción apocrina, sino que se debe principalmente a los microorganismos que hay en la superficie de esa zona del cuerpo, ¿ya? Entonces, que nuestra zona axilar huela así se debe principalmente a nuestra flora residente, ¿ok? En la zona genital lo mismo, chicas, ya que si nosotros tenemos un olor particular en esa zona, también se debe a nuestra flora residente de esa zona, y sobre todo en las zonas donde hay pliegues, en el fondo donde no circula mucho el aire y donde hay más pliegues cutáneos, hay más proliferación de microorganismos y generalmente se generan malos olores, ¿ya? No sé si alguna de ustedes, las que fueron mamá, se dieron cuenta que sobre todo los bebés en la zona del pañal, donde se acumula mucha humedad, se empiezan incluso a generar hongos en la piel, a multiplicar hongos de la piel, porque este ambiente cerrado del pañal y húmedo debido al pipí del bebé, eventualmente es un caldo de cultivo y estimula la proliferación de hongos. Y la mayoría de nosotras probablemente utilizaron nistatina en las zonas del pañal del bebé, porque se multiplicaron hongos al haber un ambiente muy húmedo, ¿ya?
en las personas postradas también, en los pliegues que tienen, en las personas obesas que tienen como muchos pliegues a nivel abdominal, en las personas postradas también, generalmente se tienen que limpiar muy bien la zona de los pliegues porque son las zonas en donde más puede haber proliferación de hongos u otros microorganismos, ¿ya? Entonces, ojo con los pliegues del cuerpo, que son los que más uno debería limpiar cuando uno se genera su aseo diario o se ducha, ¿ya? Entonces, por supuesto que en todo nuestro cuerpo no tenemos la misma flora, tenemos flora residente, pero va cambiando de zona y por eso también se generan estos malos olores, ¿ya? Entonces, ¿qué sería la microbiota cutánea en el fondo? Serían microorganismos, principalmente bacterias, algunos honguitos y algunos parásitos que eventualmente están sobre nuestra piel, se encuentran principalmente sobre la capa córnea y también podrían colonizar nuestros folículos pilosos o nuestros poros, pero eventualmente en el fondo la microbiota se queda a nivel superficial, no penetra las capas más profundas, ¿ya? Si penetrase las capas más profundas, esos microorganismos podrían generar enfermedades a la piel, e infecciones, ¿ya? Así que es importante que siempre tengamos una piel íntegra, es decir, cuidar nuestra piel para prevenir heridas o lesiones. ¿Por qué? Porque por esa lesión podría entrar algún microorganismo de nuestra piel. Entonces es importante que como cosmetólogas siempre nos cuidemos nuestra piel, si nos realizamos, si no tenemos alguna herida o alguna lesión, siempre limpiarla con suero fisiológico y protegerla con un parche curita o con algo, en el fondo, cerrar esa herida, en el fondo protegerla con algún parche para que así eventualmente no ingresen los microorganismos de nuestra microbiota cutánea, ¿ya? Entonces acá hay como una imagen en donde nosotros podemos ver que sobre la superficie cutánea tenemos bastantes microorganismos, ¿ya? Y que estos microorganismos pueden colonizar el poro o podrían colonizar la glándula sebácea. Generalmente si estos microorganismos colonizan la glándula sebácea podría ser un factor predisponente para puntos negros, puntos blancos, ya dijimos comedones abiertos, comedones cerrados o pústulas, ¿ya? Y en el poro eventualmente también podría ocurrir alguna cierta infección, pero va a depender de los microorganismos que penetran esa zona. Es por eso en el fondo tan importante tener una higiene diaria, ya ducharse todos los días, limpiarse la superficie cutánea con jabón, porque el jabón en sí, por tener una acción detergente y por generar espuma, hace que en esta superficie de la piel se genere un ambiente hostil para ciertos microorganismos y por tanto se eliminan la gran cantidad de microorganismos y así en el fondo nosotros mantenemos nuestra piel limpia. Con una ducha normal, con jabón, nosotros vamos a eliminar la flora transitoria y vamos a disminuir la flora residente. Pero esa flora residente, luego de que nosotros nos duchamos, nos secamos y nos ponemos ropa, va a volver a multiplicarse y va a aumentar su colonización en la piel, pero eso en el fondo, como les digo, no significa ninguna enfermedad, no significa ninguna alteración en la piel, sino que todo lo contrario, ayudan a mantener nuestra piel sana, ¿ya? No sé si queda claro esto. Esto es lo mismo para los geles de ducha, para los jabones, y lo mismo ocurre en el fondo con el champú, ¿ya? Entonces, como yo les mencionaba que cuando estamos en gestación, en el fondo, nosotros no estamos colonizados por ningún microorganismo, pero cuando nacemos, ya sea por parto normal o por cesárea, nosotros empezamos a ser colonizados a nivel de piel, a nivel de intestino, a nivel bucal, a nivel nasal, por microorganismos. Por tanto, nosotros como seres humanos, en el fondo, convivimos con múltiples microorganismos que no generan, no generan patologías, sino que conviven con nosotros. Como les mencionaba, no sé si vieron en la clase, por ejemplo, cuando uno habla de la flora intestinal, que son los microorganismos que viven en nuestro intestino, estos microorganismos incluso ayudan a absorber ciertas vitaminas. Por tanto, todos los microorganismos que se encuentran en mi intestino y que en el fondo ayudan a la digestión, son microorganismos buenos. Lo mismo ocurre con nuestra piel, ya los microorganismos que tenemos sobre la piel en el fondo no es que sean no son negativos, no generan patologías, sino que viven con nosotros y ayudan a mantener una piel sana, ¿ya?
Por otro lado, como les mencionaba, cuando hay un parto normal, en el fondo, en el conducto vaginal, en el fondo, cuando sale el bebé, ya empieza a ser colonizado por diferentes microorganismos, y cuando es cesárea, debido a que hay contacto de la piel de la madre con el bebé, se empieza a colonizar el bebé también con estos tipos de microorganismos, ¿ya? Y luego estos microorganismos se mantienen en nuestra vida por toda nuestra vida, ¿ya? Y en el fondo hay que aprender a convivir con ellos, y en el caso, por ejemplo, de las manos, como las manos tienen más contacto con la flora transitoria, porque tocamos el celular, tocamos, no sé, nos agarramos del pasamano del metro, recogemos algo que se nos cayó, nos abrochamos los zapatos, etcétera. Como las manos son en el fondo funcionalmente nuestras herramientas para poder movilizarnos a nivel social, las manos son las que más tenemos que tener cuidado en el fondo de lavarlas, porque hay diferentes agentes contaminantes en diferentes superficies que nosotros tocamos, y que eventualmente son las que, si nosotros nos tocamos, por ejemplo, después los ojos, la nariz o la boca, eventualmente serían vías de entrada para enfermedades, y sobre todo la del COVID-19, ¿ya? Entonces, chicas, cuando volvamos a gabinete, la idea sería que principalmente nosotros, cuando nos lavemos las manos, o si tomamos alguna superficie contaminada, no tocárnosla el rostro, ¿ya? Esa sería la indicación general, no tocarse ni el rostro, ni la nariz, ni la boca, porque esas son las vías de entrada para el COVID-19, ¿ya? Entonces, la microbiota residente se establece de forma permanente en la piel, se genera una relación simbiótica, hay ciertos microorganismos que en el fondo proliferan y que contienen la proliferación de otros microorganismos, entonces se autorregulan entre ellos mismos, ¿ya? La microbiota residente no es patológica, solamente si es que nosotros nos rompiéramos la piel, eventualmente podría generar alguna patología, pero nuestra microbiota residente en piel intacta, eventualmente no genera ninguna alteración ni ninguna patología en nuestra piel, ¿ya? Y por otro lado tenemos la microbiota transitoria, que se establece en el fondo cuando nosotros tocamos alguna superficie, y esta superficie nosotros no sabemos qué microorganismos tienen, y eventualmente pueden ser fuente de algún contagio de alguna enfermedad, ¿ya? No solamente del COVID-19, sino que hay múltiples enfermedades que se contagian en el fondo tocando superficies y luego tocándose el rostro, o tocándose superficies que son vías de entradas de microorganismos, ¿ya? La microbiota ya mencionamos que no es constante a lo largo del tiempo, ¿ya? La flora residente y la transitoria en el fondo, la residente es más predominante, era lo que preguntaba la compañera, generalmente la flora residente va a ser más predominante en toda nuestra piel, pero en la zona de nuestras manos va a depender hace cuánto rato yo me lavé las manos, si va a haber mucha flora transitoria, y eventualmente yo necesito un lavado de manos para que se elimine la transitoria y disminuya también la residente, ¿ya? Y por otro lado, la transitoria es menor en cantidad, ¿ya? Es menor en cantidad, pero es como más patógena y tiene más microorganismos que podrían ser nichos para ciertas enfermedades, ¿ya? ¿Cuáles son los microorganismos? Bueno, yo en la clase les decía, chiquillas, que nosotras no vamos a ser microbiólogas, ni vamos a estudiar tanto estos microorganismos, solamente me interesa que se queden con los nombres, pero nuestra flora residente está siendo compuesta por este microorganismo que se llama Staphylococcus epidermidis en su mayor cantidad, también hay otro Staphylococcus hominis, el Propinobacterium acnes, probablemente todos tenemos de hecho Propinobacterium acnes, pero quienes desarrollan la patología del acné tienen mayor proliferación de ese microorganismo, Acinetobacter, Lactobacillus, Candida, y de la familia de la Malassezia. Y también yo les mencionaba, que no sé si recuerdan, cuando hablamos de dermatitis seborreica, la dermatitis seborreica también hay una mayor proliferación de la Malassezia. ¿Por qué? Porque las personas que tienen dermatitis seborreica, como su apellido lo dice, seborreico, hay un aumento de la glándula sebácea, un aumento de la secreción sebácea, y si hay un aumento de la secreción sebácea, estos bichitos que se llaman Malassezia se alimentan de esa grasa y por tanto proliferan mucho más por sobre los demás microorganismos. Y nosotros ya sabemos que la flora residente, en el fondo, hay una especie de simbiosis en donde
un microorganismo controla la proliferación de otro y otro microorganismo controla la proliferación de otros, y así en el fondo se mantiene un ambiente con una flora residente normal y que conviven entre ellos. Ahora, cuando, por ejemplo, aumenta la proliferación del Propionibacterium acnes, porque aumenta la secreción sebácea, o aumenta la proliferación del Malassezia por la proliferación de la secreción sebácea, ahí ya estaríamos frente a una patología cutánea, ¿ya? Entonces, en el fondo, si nosotros tenemos una piel normal, nosotros entenderíamos que toda nuestra flora residente, todos los microorganismos que hay en nuestra flora, conviven sin tener una mayor proliferación de uno sobre otro, sino que se regulan entre ellos. Ahora, si vemos una patología de la piel, vamos a ver que, por ejemplo, hay una mayor proliferación de este microorganismo, y en el caso de la dermatitis seborreica hay una mayor proliferación del Malassezia, ¿ya? Creo que el microorganismo se llama Malassezia furfur, ¿ok? Entonces, así, entre comillas, dependiendo de la flora residente que tengamos, vamos a entender que una piel normal tendría todos sus microorganismos como controlados, por decirlo de alguna forma, pero en ciertas patologías hay ciertos microorganismos que aumentan su proliferación o que se multiplican más y que por tanto generan la sintomatología de la patología, ¿ya? Y por el otro lado, entre la flora transitoria tenemos el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus, Escherichia coli y Enterococos. Chiquilla, el Escherichia coli es un microorganismo que vive en nuestro intestino, es un enterococo que si nosotros lo tenemos en la mano, significa que fuimos al baño y no nos lavamos las manos, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante el lavado de manos, ojalá antes de ir al baño y después de ir al baño, ¿ya? Es muy importante antes de hacer un procedimiento cosmetológico y después de hacer un procedimiento cosmetológico, el lavado de manos. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros disminuimos esta flora transitoria que podría traer hasta microorganismos fecales. Y Profe, dígame. una pregunta, ¿el Helicobacter pylori, ese también se transmite así, o sea, a través por el mal lavado de manos, Lo que pasa es o es que a través de los alimentos? Lo que pasa es que la mayoría de los chilenos, habría que ver cómo ocurre en la población extranjera, pero la mayoría de los chilenos, nosotros los chilenos ya tenemos el Helicobacter pylori en nuestro estómago, solamente que bajo ciertas condiciones el microorganismo se activa. En el fondo, por decirlo de alguna forma más simple, el microorganismo está en nuestro estómago, en la mayoría de los chilenos, solamente está dormido. Y bajo ciertas condiciones de estrés, mala alimentación, un ambiente ácido en el estómago, ese microorganismo se activa y genera la patología. Pero al parecer, no sé realmente cuál es la razón, pero todos los chilenos lo tenemos. Habría que ver qué ocurriría con la población extranjera en Chile, habría que ver ciertos estudios, pero por lo menos todos los que nacimos acá en Chile tenemos ese microorganismo en el estómago, tenemos altas probabilidades de tener ese microorganismo en el estómago, ¿ya? Ahora, en el caso de personas extranjeras que llegaron a Chile, tendríamos que averiguar en el fondo si también están colonizados por ese microorganismo, ¿ya? Yo lo tuve, pero estando en Profesora, Venezuela, hace ah, muchos años, o sea, y después me decían eso, como que se me había activado y después ahorita Entonces, por sí como ejemplo, si usted ya tuvo una crisis de Helicobacter pylori, entonces significa que ya tiene el microorganismo y que bajo ciertas condiciones se le puede volver a activar, ¿ya? Si usted lo tiene, entonces significa que ese microorganismo vive en su estómago, está ahí y está esperando ciertas condiciones para empezar a multiplicarse y generar las heridas estomacales y todo, en el fondo, el cuadro de la patología de las úlceras estomacales, ¿ya? profesora, y buenos Dígame. días, Buenos chiquillas. días. Eh, y está comprobado ya que también se transmite por la saliva, porque me explicaba un doctor especialista en el área Ujú. que en una familia generalmente siempre la tienen todos. Ahora, a algunos le puede causar algunas lesiones y otros no. Se baja con un poco, con bastantes antibióticos, sin embargo, siempre es reiterativa en el tiempo. Bueno, Así que por eso también los utensilios y todo hay que lavarlos muy bien con mucho cloro. Y le pregunté algo muy específico al doctor. Le dije, ¿por qué cree que esto nos ocurre? Me dice, porque somos muy cochinos para cocinar y todo, y generalmente no estamos haciendo lo que usted nos explica, que es lavar para sacar las transitorias y todo eso. exactamente. Lo otro, chiquilla, bueno, es que nosotros los chilenos tenemos esa mala costumbre de, si hay un bol, por ejemplo, de ensalada o de comida, uno mete el tenedor, come y después vuelve a meter el tenedor, entonces ahí ya contaminó con saliva ese alimento, y después viene otra persona y lo come, de la familia, y de hecho también es una vía de transmisión del COVID, porque la saliva es una secreción que
tiene en el fondo el virus. Entonces también eventualmente no utilizar los mismos tenedores, no sacar todos del mismo bol, no hacer eso porque eso también podría ser un factor de riesgo para contagiarnos el COVID o para contagiárselo a nuestra familia, ¿ya? Eh, bueno, para las chicas que no saben, no saben del Helicobacter pylori, la Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra en nuestro estómago y que es la principal causante de las úlceras o las heridas estomacales, y de hecho también tiene un factor predisponente para el cáncer de estómago en Chile. La mayoría de los chilenos tenemos el microorganismo, pero en este caso en la mucosa gástrica, en el estómago, y bajo ciertas condiciones se activa y genera úlceras estomacales, molestias estomacales, y esa enfermedad puede ser de un tiempo corto o puede ser prolongada y crónica, ¿ya? Entonces, seguimos con la idea. Ok, entonces dentro de esta flora transitoria de Perdón, profe, Dígame, una pregunta. dígame. ¿Y qué consecuencias fuertes tiene de lo que estamos hablando? O sea, algo fuerte que podría ser, o qué exámenes uno se puede hacer Lo, para darse lo que, cuenta que lo que tiene. pasa es que, por ejemplo, si usted eventualmente cree que tiene el Helicobacter pylori, pero la tiene inactiva, no va a sentir nada. Pero cuando se activa el Helicobacter, usted va a sentir molestias estomacales, va a sentir acidez, va a sentir pesadez abdominal, y si es que hay alguna herida o algo en su estómago que se generó por esa bacteria, eventualmente usted va a sentir una molestia, no va a tener ganas de comer, en el fondo va a tener una sintomatología asociada a esa enfermedad. Pero si usted tiene la bacteria dormida, no va a sentir nada, va a tener que hace su vida normal, se alimenta normalmente y no va a pasar nada. Pero cuando se active la bacteria, usted va a empezar a sentir molestias abdominales, va a sentir dolor, y sobre todo en el fondo, cuando coma ciertos alimentos va a sentir un poco de intolerancia y no va a querer comer, se le va a quitar un poco el apetito. Pero eventualmente, si usted ahora tiene la bacteria dormida, no va a sentir nada y no tiene de qué preocuparse, ¿ya? ¿Le queda claro ahí? Sí. Ya. Chicas, entonces, si nosotros con una mano que no la hemos lavado, sucia, la cultivásemos en esta placa de Petri, que es donde cultivan los microbiólogos, y la pusiésemos y cultivásemos todos los microorganismos que tenemos en nuestra mano, veríamos un sinnúmero de microorganismos chicos, ¿ya? Si nosotros nos echásemos alcohol gel en la mano y cultivásemos esta palma de mano, veríamos que no hay ningún microorganismo, porque en el fondo el alcohol gel es un antiséptico y desinfectante que mata en el fondo todos los microorganismos que hay, ya sea flora residente y transitoria, ¿ok? En el fondo es importante como cosmetóloga tener, ojalá, si es que podemos, un spray con alcohol, y tener alcohol gel o alcohol líquido en el fondo, siempre en nuestro gabinete cosmetológico, sobre todo ahora. Y el alcohol gel lo utilizaríamos para las manos, y el alcohol líquido nos serviría para limpiar los utensilios que, por ejemplo, tomó la clienta, que eventualmente podría ser algún riesgo de contagio, o limpiar los utensilios posterior a algún procedimiento cosmetológico, limpiar la paleta, limpiar en el fondo los utensilios que utilizamos, ¿ya? Entonces, ojalá siempre mientras se pueda, tener algún desinfectante para limpiar utensilios y un antiséptico para lavarnos las manos. El alcohol gel o el alcohol líquido serviría como para nuestra piel y serviría para los objetos, ¿ya? Es importante tener en consideración estas medidas, y la clase de la próxima semana es clase de desinfectantes y antisépticos, porque ahora los desinfectantes y los antisépticos son nuestros aliados para prevenir contagios del virus, ¿ya? Entonces es importante siempre tener estos utensilios, comprar estos productos para que en el fondo disminuir el riesgo de contagio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la flora cutánea? Tiene una función protectora, una barrera física, previene la sobreinfección de bacterias, porque ya dijimos que viven en simbiosis, se controlan unas con otras, ayudan a la degradación de lípidos en la superficie cutánea. De hecho, el alimento de estos microorganismos son el agua que sale de nuestro poro y el sebo que sale de nuestra glándula sebácea. Así que en el fondo, estos microorganismos se mantienen ahí debido a la secreción o la emulsión epicutánea que hay en la superficie de mi piel. Y ojo que la flora cutánea es la encargada del olor que tenemos, todos los olores corporales que tengamos, y sobre todo del sudor apocrino, que dijimos que eran las zonas como más olorosas del cuerpo, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa si se altera esta flora cutánea? Comienzan las patologías, ¿ya? Aquí vemos que el caso de la psoriasis, que es una enfermedad autoinmune, en donde principalmente lo que nosotros vemos son placas, así como redondas, o de una amplia área de piel, donde vemos que hay muchas células muertas, ya capas y capas de células muertas. La psoriasis, esta enfermedad, vemos que hay una disminución de estos microorganismos y un aumento de estos otros, por tanto, vemos que esta flora cutánea ya está alterada, ¿ya? En el acné también dijimos que hay un aumento del Propionibacterium acnes, que es el principal microorganismo que desencadena al colonizar la pústula, el ostium folicular, que desencadena en la pústula o en el comedón abierto o en el comedón cerrado. Por otro lado también, en la rosácea, que vimos esta patología que se asocia a estas rojeces cutáneas y también a cierto acné rosácea, también vemos que hay un aumento de estos microorganismos. Dermatitis atópica, la dermatitis atópica dijimos que había un problema en la barrera cutánea no estaba 100% íntegra, y además hay un aumento de este microorganismo. Y por otro lado, en la dermatitis seborreica tenemos un aumento de estas malacesias. Conozco la malacesia furfur, la globosa y la restricta, que son los 3 microorganismos que aumentan en la dermatitis seborreica, y por tanto también hay como que aumenta la proliferación de ciertos microorganismos, y por tanto no se regula esta flora cutánea, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos la piel normal, nosotros sabemos que no es que haya un aumento de la proliferación de un microorganismo sobre otro, sino que están todos como autorregulados entre ellos para que se mantenga en el fondo la piel en este estado. Luego en esta clase lo que nosotros vimos es cómo tenemos que prevenir enfermedades, chicas, ¿ya? Y esto es muy importante, sobre todo en el gabinete cosmetológico cuando volvamos a clases. Las precauciones estándar se aplica sangre, pero la cosmetóloga no trabaja con este fluido, ya nosotros no extraemos sangre, no utilizamos inyecciones, nada que tenga que ver con la sangre, por tanto, esto no se aplicaría a la cosmetología. Y ojo que yo les mencionaba que, por ejemplo, si una persona llega con una herida y usted va a realizar un masaje corporal, un masaje facial, y hay una herida en la zona, esa zona en donde hay alguna herida o haya algún fluido como la sangre, eventualmente usted no tiene que trabajarla, y por ejemplo, si hay sangre, tendría que limpiarse primero la zona y luego dejar esa zona aparte donde está la herida y trabajar el resto de la piel intacta. Ya la cosmetóloga siempre tiene que tratar con piel sana y piel intacta, ¿ok? Se aplica a todos los fluidos corporales, secreciones, y acá el fluido corporal que más nos interesa, chiquillas, es la saliva, porque a través de la saliva se contagia el COVID-19. Así que es importante que siempre usar un tapaboca, utilizarlo bien, tapar bien la zona de la nariz y de la boca, y sobre todo al hablar es imprescindible tener el tapabocas puesto, porque cuando yo hablo hay millones de gotitas saliendo por mi boca, ¿ya? Y por supuesto se aplica precaución estándar a piel no intacta, ojo, una piel irritada, una piel con dermatitis, una piel con heridas o lesiones, eventualmente no lo podría trabajar una cosmetóloga, mejor derivar a un dermatólogo, ¿ya? Porque si hay una piel con una irritación, eventualmente si nosotros no tenemos los productos indicados, podríamos aumentar la irritación y empeorar el cuadro, ¿ya? Y por otro lado también las precauciones estándar se aplican a membranas mucosas, y bueno, la membrana mucosa de la boca, la membrana mucosa nasal, que es la de la nariz, y la membrana mucosa que es la ocular, ¿ya? Que son como las 3 vías de contagio del COVID-19. Entonces, ¿cuáles son los componentes para prevenir los contagios? Primero, el lavado de manos es imprescindible. El lavado de manos antes del gabinete cosmetológico, después del gabinete cosmetológico, cuando usted llega de haber tomado la locomoción colectiva, también al llegar a un espacio, también tiene que lavarse las manos. Alrededor, si por ejemplo toca algún utensilio, una crema, el celular, también debería volver a lavarse las manos, y así, chicas, ya el lavado de manos es esencial, y eventualmente, como con el lavado de manos se resecan mucho las manos, usted podría tener el jabón de manos y al lado una crema de manos en su tocador, por ejemplo, o en su baño, porque se lava las manos y luego se puede aplicar crema y no habría ningún problema en eso, ya, para que impedir el resecamiento de las manos. Los guantes serían imprescindibles.
La cosmetóloga, por lo menos hasta donde yo sé, ocupa pocos guantes, pero en el caso de que ustedes ocupen guantes, ojalá que sea un guante de su talla, porque si son guantes muy grandes va a impedir en el fondo el manipular objetos, y o si no se ocupan guantes, tiene que haber un lavado de manos muy prolijo que llegue a todas las partes en el fondo, todas las zonas de las manos, ¿ya? Lentes, ojalá siempre tener unas antiparras o algo que proteja nuestros ojos, porque ya sabemos que si una gotita de saliva de una persona contaminada llega a nuestros ojos, también nos vamos a contaminar. Entonces, si usted ya en su casa tiene o eventualmente si podría comprar, tener siempre antiparras chicas o los lentes ópticos que usted usa, siempre tenerlos puestos, porque eso también es una barrera que impide el contagio, ¿ya? El delantal, ya la metóloga utiliza pechera, ojalá la pechera siempre limpia. Ojo que si usted con la pechera, con el tejido de la pechera, toca alguna superficie contaminada, eventualmente también podría ser un foco de contagio. Y ojalá siempre, antes de un procedimiento cosmetológico o antes de entrar a gabinete cosmetológico, siempre lavar todo el uniforme completo para así prevenir contagios. Y ojalá, bueno, no venirse con un uniforme en la micro también, si es que usted toma el transporte público, eventualmente en el transporte público, como hay sanitización 1 o 2 veces al día, en el fondo si usted va con su uniforme y se sienta en la silla de la locomoción colectiva, eventualmente también ahí está contaminando su uniforme, así que ojalá usar una ropa de calle y después al llegar al gabinete uno tener en el fondo guardado todo su uniforme y ahí ponérselo, ¿ya? Eso es como recomendación, no es obligación, pero sí disminuimos el riesgo de contagios cuando volvamos a clases. Por otro lado, material cortopunzante nosotros no utilizamos, ¿ya? Cuidado de la ropa, siempre limpia la ropa, cuidado del ambiente, cuidado con los materiales y equipos, y ahí en el fondo ya cuando veamos desinfectantes vamos a ver cómo tenemos que limpiar los mesones, cómo tendríamos que limpiar en el fondo, incluso chicas, limpiar el celular, ya no sé si ustedes sabían, pero los celulares son fuentes de contagio y son caldo de cultivo de muchos microorganismos porque la mayoría de la gente va al baño con el celular, ¿ya? Entonces, ojo que incluso es necesario desinfectar los celulares porque el celular, que es algo súper cotidiano, súper común, estamos todos siempre conectados, puede ser un foco de contagio de ciertos microorganismos e incluso también podría ser del COVID porque está demostrado que el COVID también vive en superficies ya inanimadas por cierto periodo de tiempo. Y por tanto el lavado de manos es imprescindible, ya dijimos que el lavado de manos creo que es entre 20 a 30 segundos si no me equivoco. El objetivo es prevenir la colonización, eliminar la flora transitoria, disminuir la flora residente, y por supuesto la idea es que si yo me lavo las manos ante un procedimiento cosmetológico, lo que yo quiero es no contaminar en el fondo a la paciente, no contaminar la piel de la paciente y por supuesto prevenir riesgo de contagio. Está el lavado de manos social, chiquillas, que es el que, bueno, casi todos realizamos en casa, que en el fondo es un frote de manos, que lo que hace es remover la suciedad, pero lo que nosotros me gustaría que repasáramos es el lavado de manos clínico, porque es un lavado más prolijo, de mayor tiempo, y ayuda a, en el fondo, remover la flora transitoria y disminuir la residente. Y ese es el que tendríamos que estudiar. No sé si recuerdan en cosmetología los primeros videos que les mandaron, que era de lavado de manos. No sé si lo vieron, como para volver a revisar esos videos, porque el lavado de manos es imprescindible. Sí, profe, mandaron, yo recuerdo que al principio mandaron lo de cosmetología ya por lavado, un video de cómo lavado las manos, pero volví a revisar ahora que estaba revisando en cosmetología y ya no había ya, o sea, los videos. Voy a hablar entonces con la profe de cosmetología y que lo vuelva a subir o que lo volvamos a revisar, porque eso es súper importante como realizar un buen lavado de manos, ¿ya? Sí está, profe, porque yo soy nueva, entré ayer a la escuela y yo anoche me quedé hasta muy tarde revisando todo y está. Hasta el Por video lo ya, menos yo anoche perfecto. lo vi, el lavado de manos, cómo cortar hasta el agua, con qué secarse, todo, cómo Perfecto, esfoliar, todo. perfecto. Ya, qué bueno. Bueno, ya yo le pido entonces mi correo, le mando a la profe. Ya, súper. O ahí se pueden compartir entre ustedes, chiquillas, que son compañeras, el mismo link del video lavado de manos. Pero eso es súper importante que lo estudiemos. Eventualmente, como yo les decía, ahora voy a dejar de compartir, más adelante voy a dejar de compartir y más o menos vamos a ver como los movimientos que había que realizar en el lavado de manos.
¿ya? Esto es como lo más importante porque tenemos que llegar a toda la superficie, entre medio de los dedos, ¿ya? Y sobre todo, bueno, la mayoría de las chicas cuando entran a estudiar cosmetología, como que no les gusta mucho esto, que le piden las uñas cortas y sin esmalte, pero eso es imprescindible porque las uñas largas, entre medio del espacio entre la piel y la uña, se acumulan un montón de suciedad y microorganismos, y eso puede ser un riesgo de contagios. Entonces siempre ahora, chiquillas, ya para que nos vayamos preparando cuando entremos a clases, todas con las uñas cortitas, y sin ningún esmalte ni nada en el fondo de las uñas, ¿ya? Lo otro también que sería importante, ojalá siempre mantener las manos hidratadas. Recuerde que la piel seca generalmente tiende a engrosarse e impide la penetración de los activos, entonces eventualmente si sus manos están muy secas y usted utiliza alguna crema nutritiva de manos, por ejemplo, probablemente esos activos van a penetrar menos la piel si usted tiene, si usted tiene las manos secas. Entonces ojalá siempre tener como esta idea del lavado de manos en casa, el lavado de manos y luego la aplicación de la crema hidratante. Y en el caso del gabinete cosmetológico, nosotros nos lavamos la mano y después nos aplicamos alcohol gel, ¿ya? Y como el alcohol gel generalmente tiene glicerina o algún agente humectante, no es necesario aplicarse una crema de manos, ¿ya? Ya, entonces, bueno, ¿qué decíamos? Que es importante, ojalá la mayor cantidad de tiempo realizar el lavado de manos, ojalá 30 segundos, ¿ya? Pero con 20 segundos también sirve, entre 20 a 30 segundos, sería un buen lavado de manos, estar frotándose con la espuma. Recordar que la espuma o los tensoactivos que generan la espuma en el fondo rompen la pared de las bacterias y de los microorganismos, rompen como las paredes externas de los microorganismos, y por esa razón en el fondo son tan efectivas para impedir la contaminación o la proliferación de microorganismos. Entonces, en el fondo, cuando yo me estoy lavando las manos, se genera espuma, y yo me froto esta espuma, lo que ocurre es que estos tensoactivos que generan la detergencia del jabón y que generan la espuma, rompen, o sea, en el fondo como que atrapan al microorganismo, y generalmente si el microorganismo es bacteria, que dijimos que era unicelular y que tenía como esta forma alargada, rompen la pared celular de la bacteria, y al romper la pared en el fondo, el microorganismo ya no tiene vida, en el fondo ya perdería la vida, se rompería su estructura y así en el fondo matamos microorganismos. Por tanto, es importante tener como principal aliado en esta pandemia sobre todo el jabón y el agua y un buen lavado de manos entre 20 a 30 segundos, que no se les olvide, ¿ya? Entonces acá miren, lo mismo que les mencionaba, las manos agrietadas favorecen la colonización porque unas manos secas también tienden a tener como más surcos o más arruguitas o más pliegues, y esos pliegues también, si uno no los lava bien, podrían ser una zona de multiplicación o colonización bacteriana, ¿ya? Los tapabocas son imprescindibles, chiquillas. Los guantes, yo ahí tengo que consultar en la escuela si van a usar guantes o no, porque en el caso que no se use guantes, tiene que haber un lavado de manos durante cierto tiempo. En el caso que se utilicen guantes, en el fondo uno se lava las manos, se pone los guantes y ahí empieza a realizar el procedimiento. Probablemente no utilicemos guantes, pero en el caso de no utilizar guantes es importante que tengas sus uñitas cortas, que ojalá se cuide las manos, que las tenga hidratadas, no las tenga tan secas, y ojalá cuidarse las manos de no tener ninguna lesión, herida, ni nada que eventualmente podría ser una zona de contagio, ¿ya? ¿Cómo se contagian las enfermedades? Entonces dijimos que un reservorio, entonces, es un lugar en donde los microorganismos crecen y se multiplican. Un reservorio animado puede ser una persona que está contagiada de una enfermedad o un animal que tiene cierta enfermedad que podría ser transmisible a los seres humanos. Y un reservorio inanimado puede ser nuestro delantal, nuestra pechera, el celular, el computador, la botella de agua, cualquier cosa que eventualmente podría estar contaminada con un microorganismo, ¿ya? En el caso de una persona contagiada de COVID-19 sería un reservorio animado de ese virus, ¿cierto? El reservorio puede ser específico o inespecífico. Específico significa que el microorganismo es capaz de sobrevivir en ese reservorio, inespecífico, donde el microorganismo quizás no es capaz de sobrevivir en ese reservorio y por tanto eventualmente no podría multiplicarse, ni colonizar, ni seguir como con la cadena de contagios. ¿Qué sería un agente infeccioso? Serían los microorganismos, las bacterias, virus, hongos, parásitos,
que en el fondo llegan a un huésped y se multiplican, y este huésped a través generalmente de los fluidos, en el caso, por ejemplo, del agente infeccioso del COVID-19, este es un virus que coloniza sobre todo la vía respiratoria, y como la vía respiratoria está conectada con la vía bucal, eventualmente es toda esta zona en el fondo la que se tiene que cubrir, porque cualquier fluido bucal o nasal tiene multiplicación del microorganismo. Entonces el COVID-19 en el fondo entra a través de nuestra vía nasal, nuestra vía bucal o nuestros ojos, utiliza en el fondo los tejidos de nuestra piel, viaja a través de los tejidos de nuestra piel, se multiplica sobre todo en nuestra zona respiratoria, los pulmones, ¿ya? Coloniza hasta llegar a la zona de los pulmones, en la zona de los pulmones se multiplica, y ahí en el fondo genera, este virus genera como virus hijos, que se llaman viriones, que se multiplican, y eventualmente, por ejemplo, si yo estornudo, esos virus salen con la mucosa nasal, y yo puedo contagiar una superficie inanimada, y esa superficie inanimada, al tocarla a otra persona, puede haber riesgo de contagio, o eventualmente yo puedo estornudar y esas gotitas pueden llegar a otra persona y así yo me contagio, ¿ya? La puerta de salida del virus es la misma que la de entrada, ¿ya? La puerta de salida es entonces, en el caso del COVID-19, estornudar o hablar las gotitas de saliva, ¿ok? Principalmente es la vía respiratoria la que coloniza el virus, por tanto, por eso es tan importante el uso de tapabocas. Por otro lado, por ejemplo, no sé si saben, pero generalmente hay otras vías de salida, como por ejemplo las personas que tienen ciertas diarreas o algunas alteraciones gastrointestinales, eventualmente cuando evacúan en el baño, eventualmente ahí serían todos los microorganismos, y el baño eventualmente habría que limpiarlo muy bien porque también podría haber riesgo de contagio. También eventualmente la piel, si por ejemplo yo tengo algún microorganismo en mi piel, por ejemplo tengo hongos en la piel, o por ejemplo hongos en los pies, que se llama pie de atleta, eventualmente esos hongos, si yo tengo contacto piel con piel, podría hacer que se contagien entre una persona y otra, ¿ya? Lo mismo que ocurre con los hongos de las uñas. Si una zona de una uña hay un hongo, eventualmente si hay contacto de una uña con otra, podría haber un traspaso de ese microorganismo, y o también, eventualmente si hay un hongo en un pie, y otra persona usa los zapatos de la persona que tiene el hongo, eventualmente también podría haber una proliferación y un contagio de ese microorganismo, ¿ya? Así que ojo también, por eso es tan importante en el fondo realizar un buen aseo en casa y usar el tapabocas, ¿ya? Porque el COVID-19 principalmente por la zona, por la zona nasal, la zona bucal y la zona ocular, por donde principalmente se contagia, ¿ya? Vías de transmisión por contacto, gotitas, aérea, vehículo común y vectores. Eso lo vamos a ver ahora. Por contacto directo sería algo como lo que vemos acá. Si la superficie corporal infectada, colonizada, se toma en contacto con la superficie del huésped. Entonces, eventualmente, por eso se pide tanto como el distanciamiento social, chicas, porque si yo no uso tapaboca y converso con otra persona, por supuesto que las gotitas que salen de mi boca al hablar, o eventualmente si yo estornudo, las gotitas que salen al estornudar, esa otra persona las podría ingresar inmediatamente a su boca, y así en el fondo yo me contagio. Lo mismo ocurre como con los besos, porque hay contacto entre fluidos bucales, también, ya, por eso también en el fondo este distanciamiento social en donde ya no se puede abrazar, ni besar, ni nada de eso, se refiere a esto, ¿ya? También lo mismo que yo mencionaba, contacto indirecto se refiere cuando un huésped que está contagiado contamina un objeto inanimado. Entonces, por ejemplo, si una persona estornudó y luego se tomó el pasamano del metro, ahí el pasamano del metro va a ser un objeto inanimado que va a tener el microorganismo por cierta cantidad de tiempo, y si yo tomo ese mismo pasamano y después, por ejemplo, me pica la nariz y me la rasco, ahí puede ser un foco de contagio, ¿ya? Contacto indirecto eventualmente sería cuando yo toco ciertas superficies que podrían estar contaminadas, ¿ya? Eso se refiere. Y contacto directo es de persona a persona. Luego por gotitas, ya el contagio por gotitas, chiquilla, cuando yo hablo hay miles de gotitas, por eso es importante siempre hablar con la mascarilla, siempre tener la mascarilla presente, y por supuesto si estornudo, yo estornudo la mascarilla y posteriormente me cambio la mascarilla porque ya la mascarilla está contaminada, ¿ya? Lo mismo, cuando estornudo hay millones de gotitas que quedan
que se expanden, así como que se sprayan al aire, y que las de mayor cantidad en el fondo caen al suelo, y ahí contaminamos también el suelo, y las de menor cantidad quedan suspendidas, las más chiquititas quedan suspendidas en el aire, y eso en el fondo es importante tener en cuenta porque, por ejemplo, no sé si sabían, pero las aerolíneas ahora lo que están haciendo es, como para volver a viajar, como esto es un ambiente cerrado en donde alguien estornuda, y por supuesto que van a quedar suspendidas ciertas gotitas, lo que están haciendo las aerolíneas ahora en el fondo es utilizar como sistemas de ventilación que hagan que cada persona respire el aire una vez y no quede como el aire circulando durante todo el viaje. Entonces, en el fondo, es importante que en lugares cerrados, lugares pequeños, en donde haya muchas personas, siempre ventilar bien los espacios, ¿ya? Ojalá siempre las habitaciones, ventilarlas, todos los espacios en la casa ventilarlos muy bien, porque eventualmente esto ayudaría a prevenir algún riesgo de contagio a través de la vía aérea, ¿ya? Por otro lado, el vehículo común, chiquilla, un objeto inanimado. Cuando nosotros vamos al supermercado, igual tenemos que tocar el carro del supermercado, tenemos que tocar los objetos que sacamos en el supermercado. Es importante siempre, posterior al llegar a la casa, lavarse las manos y, por supuesto, limpiar con algún desinfectante toda la superficie de lo que tocamos y todos los productos que probablemente tocó otra persona antes, ¿ya? Lo mismo que yo mencionaba, un vehículo común, siempre yo menciono esto, que es como la cadena del baño. Generalmente cuando uno va al baño no se lava las manos y luego tira la cadena, sino que tira la cadena inmediatamente. Entonces esta zona, que es la cadena del baño, es súper importante limpiarla y tener cuidado incluso cuando volvamos a la escuela, porque generalmente uno cuando va al baño y hace sus necesidades, luego tira la cadena y después se va a lavar las manos. Por tanto, la cadena sería una zona que está muy contagiada, está muy contaminada, y eso se lo dejo como en consideración para de que en un futuro cuando vaya a un baño público, etcétera, como importante cuando toque la cadena, eventualmente, si la toca, lávese las manos al tiro y sepa que eso es una zona muy contaminada, ¿ya? Y el celular, como les decía, chiquillas, habían ciertos estudios que decían que los celulares tenían más microorganismos que los baños, porque el celular uno va al baño, se le cae, eventualmente lo toca con flora transitoria que tocó por ahí, después lo vuelve a tocar con otra flora transitoria, se lava las manos, después lo vuelve a tocar con otra flora transitoria, entonces en el fondo el celular es un objeto súper colonizado por microorganismos. Y para la próxima clase de química vamos a ir viendo en el fondo cómo desinfectar un poco este objeto, ¿ya? Que es súper importante limpiarlo. Entonces, ojo con los vehículos comunes. Y por otro lado tenemos los vectores, pero en este caso el COVID-19 no se transmite por animales ni insectos, pero aquí poníamos el ejemplo del mal de Chagas, que es una enfermedad que está más en el norte de Chile, y el virus Anta, pero el virus Anta es más que nada, bueno, en la zona centro y sur, pero por lo menos en las zonas urbanizadas casi no hay de este ratón de cola larga, es más que nada en las zonas como más rurales, ¿ya? Y por otro lado, la puerta de entrada es la misma de salida, chiquillas. Ya como entra el virus a nuestro organismo es a través de la boca, la nariz y los ojos, y como sale este virus es principalmente a través de la nariz y de la boca. Entonces por eso les digo que la puerta de entrada es la misma que la de salida. Y por otro lado, un huésped susceptible puede ser una persona que está bajo peso, que está desnutrida, o una persona obesa, también podría ser un huésped susceptible. Una persona que tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, también podría ser un huésped susceptible. Una persona que tiene cáncer, que está en tratamiento del cáncer, también. Las personas que están en tratamiento del cáncer son las personas que tienen más riesgos de contagio, sobre todo el COVID-19. Personas que tienen enfermedades autoinmunes también tienen mayor riesgo de contagiarse del COVID. Por tanto, es súper importante que si nosotros tenemos alguno de los factores de riesgo que mencioné, cuidarnos mucho más y prevenir en el fondo todo contagio. Y con eso quedaríamos. De hecho, creo que justo estamos en la hora. Voy a dejar de compartir, chiquillas. Entonces, no sé si les quedó claro, igual hay hartas cosas que repetí un montón, chiquillas, pero no sé si les queda un poco más clara esta clase, la volvimos a ver entera, y espero que les haya quedado muy claro como esto de lavarse las manos, ojalá tener nuestro alcohol líquido o alcohol gel siempre con nosotros en el gabinete cosmetológico, ya tenerlo en el fondo como tenemos nuestros productos cosméticos, también tener nuestro alcohol gel y tener tener nuestro alcohol en el fondo líquido. Y eso, chicas, ya con esto quedaríamos. No sé si hay alguna duda, algo que quieran aportar, chicas, no sé si quedó claro.
Hola, profe, yo Profe, quiero contar algo. Dígame. Primero Ya, una y yo después la otra. trabajo, Dígame. ya, yo tengo un restaurante, por lo tanto tengo que acá como 15 minutos poniendo alcohol gel. Y me ha probado una descama gigante en manos, a pesar de que me quema, me hidrato, pero es algo que de verdad no sé, no lo controlo y me pica las manos. Es Mm, algo que, o y bien se me rompe mucho, me salen más cueritas, uñas debido a tanto alcohol gel que me pongo. mm. Entonces, no sé si me las edito porque igual me cae eso. Lo que pasa es que ahí, bueno, vamos a ver en la próxima clase de química que el alcohol gel es un agente súper que reseca mucho la piel, ¿ya? A pesar de que mata todos los microorganismos, reseca mucho la piel. El alcohol gel le ponen ciertos agentes humectantes, pero igual no son suficientes porque el alcohol reseca mucho. Eh, lo que podría hacer ahí es que lo que pasa es que ahí tiene dos opciones, o utiliza guantes, pero los guantes generalmente tienden a, cuando uno usa guantes muchas horas, tienden a humedecer la piel, y esa como piel húmeda puede tener un riesgo de hongos, ¿ya? De hecho yo conozco mucha gente que por el uso de guantes todo el Ah, día, eventualmente abajo, como tienen tan húmedo, porque la piel transpira, puede haber riesgo de hongos, y así en el fondo evita la resequedad. O segundo, quizás no aplicar tanto alcohol gel, sino que realizar un lavado de manos cada 1 hora, cada 2 horas, y luego aplicar la crema. Porque generalmente lo que ocurre es que si usted trabaja en un restaurante, probablemente tiene que tocar una bandeja, tocar un plato, dejarlo allá, después volver, eventualmente si no tendría que echarse alcohol gel la mayoría del tiempo. Entonces lo que podría hacer es reemplazar quizás ese uso de alcohol gel tanto tiempo, tantas veces, por quizás un lavado de manos cada media hora, cada 1 hora, y realizar un buen lavado de manos y esperar que todos los objetos que toque estén limpios, ¿ya? O sea, por ejemplo, si toca una bandeja, ya. ojalá que siempre esté limpia la bandeja, entonces así en el fondo usted impediría esta resequedad en las manos, ¿ya? Y lo mismo que le decía, después de lavarse las Ya, manos puede aplicarse una crema hidratante y tenerlo como rutina. Entonces usted se lava las manos y se aplica la crema al tiro. ya. Voy a comenzar eso a ver si veo el cambio, porque da mis manos que se destruyeron tanto alcohol gel. Y lo otro que le quiero decir también, bueno, y lo otro, lo más importante, no se toque ni la boca, ni la nariz, ni los ojos. No se toque, tenga ese hábito de no tocarse el rostro, porque así, eventualmente, si usted siempre está tocando objetos, tiene mucho riesgo de contagio, pero si no se toca el rostro, eventualmente solo eso va a quedar en sus manos, y después si se lava las manos, disminuye la cantidad de microorganismos, pero si no se toca el rostro, en el fondo va a prevenir algún riesgo de contagio en un futuro, ¿ya? Sí, ya, gracias, profe. profesora, aprovecho de preguntarle, hoy día iba a ser una clase de repaso, ¿o no? Sí, la hora en la de química vamos a hacer un repaso de un cuestionario que mandamos la semana pasada, ¿ya? Ah, Eso es lo que perfecto. tenemos Pero como previsto. con respecto a la célula, porque ayer anoté todo, porque yo entré ayer, Ujú. yo soy Paulina, usted me escribió, y Sí, quiero saber, todo esto que ya vio no va a haber, no va a volver a haber repaso, digamos, en el fondo tengo que estudiarlo sola. sí, lo que pasa es que ahí habría que ver con don David si es que hay una instancia que usted pueda solicitar como No, no, para no, sí, yo que... puedo hacerlo sola, no, eso no hay problema. Yo tengo algo, soy profesora de todas maneras de base, así que Ah, tengo algún conocimiento. Solo que quería preguntar si en el fondo iba a ocurrir eso nomás, pero me Lo que, queda pa- muy bien. lo que pasa es que lo que tiene planificado la escuela es que ahora cuando volvamos a clases presenciales vamos a ver como una pincelada de todo lo que vimos y luego vamos a empezar a evaluar, como a poner en práctica todos los conocimientos. Entonces, probablemente, por ejemplo, en la primera clase que volvamos, vamos a tener que hacer un repaso, por ejemplo, de química en la hora de química y de biología en la hora de biología, y luego de que hagamos como todo este repaso rápido, ahí recién ya empezarían como las evaluaciones para ir poniendo en práctica en el fondo y para ir preparándonos para el Ceremi de Salud. Entonces igual vamos a volver a ver la materia, pero vamos a verlo más a nivel más superficial. Si usted quiere Ah, como ver ya, que es la probable parte... que yo no nos veamos mucho porque yo soy de Pichilemu y como que llegué a ese Ah, acuerdo con el director que en el fondo prácticamente voy a ir a hacer las clases prácticas. perfecto. Perfecto. En Eso. ese caso, eventualmente lo que me interesaría, como usted no va a ir a las clases presenciales, es, por ejemplo, en química y biología, que vaya a dar como las pruebas como Ceremi de Salud, que son como igual que ¿Sí? el Ceremi de Salud, pero usted solo va a dar la prueba y eventualmente la materia la tendría que ver online. Y en un Sí, futuro ver si vamos a seguir con usted las clases online o cómo vamos a seguir, porque ahí sería más personalizado, ¿ya? claro. Ya, profesora, muchas gracias.
Ya, chicas, Profe, dígame. una consulta. La prueba del Ceremi, Dígame. ¿eso se presenta solamente en marzo? ¿Se presenta una vez No, al año? 2 veces al año. Generalmente empiezan las postulaciones en marzo. Bueno, el próximo año, chiquillas, no sabemos cómo va a ser, pero generalmente es en marzo y después en agosto, ¿ya? Marzo y después en agosto. Así que siempre hay 2 postulaciones al año. Ahora, el otro año no sabemos qué va a pasar porque no sé si ustedes sabían, pero este año, como fue de pandemia, eventualmente no se abrieron las postulaciones en ninguna de las 2 instancias. Entonces, el próximo año esperaremos que ya sea o el primer semestre o el segundo semestre se abran las postulaciones. Lo otro que preguntaba acá la compañera, que decía si el agua caliente también reseca las manos. En mi experiencia, chiquilla, yo cuando me lavo con agua caliente siento que se me resecan más las manos que con al agua fría, ¿ya? De repente, mejor un término medio con agua tibia, yo creo que sería como el mejor lavado de manos, y generalmente el agua caliente con el vapor que libera, o cuando uno se hace duchas como con agua muy caliente y se libera mucho vapor, generalmente los dermatólogos dicen que ese vapor o ese efecto sauna que se genera dentro del baño no es muy bueno para la piel. Entonces, ojalá siempre utilizar agua tibia para el lavado de manos, y o si no hay agua tibia, porque igual es más caro en el fondo, con agua fría, ¿ya? No sé si ahí responde su pregunta. ¿Hay alguna otra duda, chicas? ¿No? Ya. Entonces vamos a dejar la clase de biología hasta aquí, y ahora en 10 minutos más nos volvemos a conectar para la clase de biología porque nos pasamos un poco en el tiempo. Entonces, desde ahora yo voy a poner el cronómetro, 10 minutos tienen para tomar desayuno, ir al baño, lo que quieran, chicas, y nos juntamos en 10 minutos con el link de química, y ahí revisamos el cuestionario que teníamos pendiente. Bueno, ya, chicas, entonces nos estamos viendo en 10 minutitos más. Yo pongo el cronómetro y voy a finalizar esta reunión.